Muy, pero muy bienvenidos al Centro Familiar de Adoración aquí en Baton Rouge, Luisiana, los Estados Unidos de América, para un estudio en la Palabra de Dios con nuestro amado pastor evangelista Jimmy Swaggart. Todos son muy bienvenidos a sintonizar y participar en este culto, este estudio, porque por medio de estos estudios bíblicos, la fe del creyente se fortalece en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Durante estas enseñanzas semanales hay una dieta espiritual balanceada de toda la epístola en que estamos concentrando nuestro estudio, que precisamente está en Gálatas, la epístola de San Pablo a los Gálatas. Y esta noche vamos al culto ahora mismo para estar con nuestro amado hermano Jimmy Swaggart. Praise God. Aleluya, aleluya. Me encanta la música, alabando a Dios de esta manera. Prefiero tener a Jesús que cualquier otra cosa. Estamos estudiando, amados hermanos, la gran epístola de Pablo a los Gálatas. Busquen su Biblia al capítulo 4 de Gálatas, ese gran capítulo en el Nuevo Testamento del expositor, y voy a pedir que Donnie Swaggart lea el texto bíblico. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque señor de todo. Pablo continúe en el argumento acerca de la inferioridad de la condición bajo la ley, usando una ilustración de la vida contemporánea. Mas está debajo de tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Se refiere al momento en que él llegara a ser mayor de edad y, por lo tanto, listo para aceptar la herencia. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, las pasiones y el orgullo que esclavizan a la humanidad. Mas viendo el cumplimiento del tiempo, lo que completó el tiempo designado por Dios que debiera transcurrir antes de que el Hijo de Dios viniera, Dios envió a su Hijo. Era Dios que actuó. La ley requería que el hombre actuara. Esta exigencia demostraba la importancia del hombre. El Hijo de Dios no requiere nada del hombre aparte de su confianza. Hecho de mujer, se refiere a la encarnación. Dios hecho hombre. Hecho bajo la ley, se refiere a la ley mosaica. Jesús estaba sujeto a la economía legal judía, que así tenía que ser. Eso es, si él iba a redimir a la humanidad caída. En otras palabras, él tuvo que guardar la ley al pie de la letra, lo que ningún ser humano había hecho antes, pero él así lo hizo perfectamente, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En efecto, toda la humanidad está bajo la ley de Dios, lo cual el hombre, debido a su condición caída, no podía guardar. Pero Jesús vino y nos redimió al guardar la ley perfectamente, y sobre todo cumpliendo el castigo en la cruz, que fue la muerte, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para que pudiéramos ser hijos de Dios por adopción, lo que se desempeñó por fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y por cuantos sois hijos, ahora tenemos muchos privilegios. Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones. Porque somos hijos, el Espíritu Santo ha sido enviado para tomar residencia permanente en nuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Es el Espíritu Santo quien clama al Padre a nuestro favor. Así que ya no eres más siervo, sino hijo. La posición en Cristo debido a la fe en Cristo. Y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Se refiere a que todos los privilegios pertenecen a Cristo. Ya nos pertenecen también a nosotros.
Oremos. Padre Celestial, esta noche, úngenos con el Espíritu Santo, tanto los oídos para oír y los labios para hablar, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nunca enseñó sobre la cruz y, por supuesto, esto es precisamente lo que esta epístola a los Gálatas tiene que ver con la cruz de Jesús. Sí, es exclusivamente y efectivamente sobre la cruz de Cristo Jesús todas las enseñanzas de esta epístola. Y nunca la enseño en la televisión y la radio, en esta iglesia o donde quiera que sea, y nunca la escribiera en los comentarios sin que yo capto la importancia suprema de este tema y esta gran, pero gran verdad que Dios le dio a Pablo. El significado del nuevo convenio, la cosa más grande, años luz delante de todas esas cosas, adelantado de todas esas cosas y avanzado delante de todas esas cosas en este mundo, que jamás ha sido dado a la raza humana. Como el hombre está redimido por el sacrificio de Cristo en la cruz. Y cada vez que lo enseño, manejando un tema tan importante, yo salgo de tales sesiones dándome cuenta y creyendo que yo no había enseñado suficientemente bien para hacer este tema justicia. O sea, para darlo un trato justo para que la gente capte todo lo que Dios tiene para nosotros y que yo lo había hecho tan pobre, tan inútil que yo debiera explicarlo mejor. Por fin llegué al conocimiento que todo eso es verdad, pero que este tema es tan amplio, tan grande, tan abierto que jamás en esta vida podría agotarlo. No me importa todo lo que usted diga en cuanto a este tema. No me importa cuánto usted sepa de este tema. No me importa cuántas veces lo enseñamos. Me parece que todavía sigue abriéndose como una flor y se puede ver más que ha visto en el pasado. O sea, amados hermanos, este tema al enseñarlo repetidas veces me humilla. Me siento tan privilegiado de tener la oportunidad de ser capaz de enseñar esta gran y gloriosa palabra, de tener un poco de entendimiento que Dios parece que Dios lo amplía diariamente, más y más, del plan más maravilloso, más grande, un plan formulado por la deidad misma, antes de la fundación del mundo. Tan importante que Pedro dijo, antes de la fundación del mundo. Dios formulaba por medio de la omnisciencia, dándose cuenta que el hombre iba a caer en el pecado, que él creería al hombre y él caería, y que Dios iba a llegar a ser hombre, Dios hecho hombre, y fue estimado necesario por la deidad, la encarnación, con el propósito de ir a la cruz, para pagar el precio que fue exigido, para poder satisfacer la justicia de un Dios 3 veces santo, para que nosotros, los lamentables seres humanos pobres, pudiéramos ser salvos. Pero Dios encarece su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, mientras estudiemos, y no sé si podemos alcanzar toda la porción que Donnie ha leído esta noche, pero mientras estudiamos esto, lo que fue dado a la iglesia o a las iglesias de Gálatas, o sea, las iglesias
que estaban ubicadas en Galacia, que sería en la Turquía de la actualidad, la Turquía moderna. Tiene que entender que el gran apóstol, cuando él escribió estas epístolas, cada una de las palabras, él escribió como el Espíritu Santo le ungió, le movió para escribir estas palabras mismas. Él pudiera haber escrito muchos otros materiales fuera de estas epístolas. Y, sin duda, sí, escribió muchas cosas. Las 14 epístolas, sí, él escribió el libro de Hebreos. Pero él sabía a ciencia cierta que él estaba escribiendo, y en cuanto a estas 14 epístolas, que él estaba escribiendo la misma palabra de Dios. ¡Qué responsabilidad era esta! Él no fue permitido ni siquiera por un momento insertar sus propios sentimientos, poner lo que le daba a él la gana escribir. La palabra inspiración, según los eruditos, los estudiosos griegos, Pedro dijo que los hombres santos de antaño fueron movidos por el Espíritu Santo para escribir lo que el Espíritu Santo quería que ellos escribieran. Y la inspiración es que el Espíritu Santo, quien es el autor de la palabra de Dios, al emplear los instrumentos humanos, los hombres santos, y él buscaba por el vocabulario de cada uno de ellos, esos que él estaba empleando. Comenzó con Moisés y pasaba por unos 1600 años, hasta Juan el Amado, con Moisés que comenzó la palabra de Dios, escribiéndola, y Juan el Amado, cerrándolo, o sea, clausurando la palabra de Dios con el Apocalipsis. Él buscara por sus mentes, por sus vocabularios, por cada palabra, no solamente por el pensamiento o el concepto, sino por cada una de las palabras que el varón de Dios escribiera. Por lo tanto, cuando usted lee la palabra de Dios, la Biblia, cada una de las palabras de la Biblia son preciosas, sagradas. El hombre no vivirá por el pan solamente, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. Por eso las traducciones son extremadamente importantes. El amado hermano Jaime Woolsey labora para que el castellano salga correcto. En la traducción de la Biblia de estudio del expositor, elabora para que el portugués, el lenguaje portugués salga correcto, porque está tratando de la palabra de Dios, y si se cambia una palabra de la palabra de Dios a un significado equivocado, destruiría el significado de todo el pasaje bíblico, de esa porción bíblica. El punto principal de todo esto es que todo lo que este apóstol escribió, como todos los otros escritores de la Biblia, los profetas y los apóstoles, quienes escribieron en la palabra de Dios, pero por ahora estamos tratando del apóstol San Pablo. Él escribió exactamente lo que el Espíritu Santo quiso que él escribiera. Y ahora él dijo, también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo. El versículo 1 del capítulo 4 de Gálatas. Él está escribiendo a los gentiles. Habían unos cuantos judíos en esa congregación o entre esas iglesias, pero la mayoría de estos gálatas eran gentiles. Y él les estaba explicando la ley de la cual ellos no tenían conocimiento. Ellos sí tenían un poco de conocimiento de la ley, porque durante el plazo que él estaba allá con ellos, él les había explicado un poco de ella, pero la ley es tan complicada y por eso no pudieron haber
sabido mucho acerca de la ley. Y el motivo por el cual él está tratando sobre este tema es por los judaizantes que habían entrometido dentro de esas iglesias, tratando de corromper a los creyentes y hacerles abandonar su fe en Cristo Jesús y lo que él hizo en la cruz. Y esos judaizantes estaban intentando poner a la gente bajo la ley. Era la ley de Moisés en ese entonces, y es precisamente la ley religiosa ahora, hoy en día. Por lo tanto, él tenía que tratar con esto. Y el Espíritu Santo le hizo emplear una ilustración sacada de la vida diaria. Y como les he explicado la semana pasada, que ellos estaban viviendo en un mundo romano, y el Espíritu Santo está sacando de Pablo esta ilustración de las costumbres de ese mundo romano. No importaba cuán rico era una familia romana. No importaba si ellos eran poderosamente ricos. Los hijos de esa familia romana, las hijas no les fueron dadas mucha educación, pero los hijos sí, le fueron dados toda la educación de aquel entonces, toda la educación disponible. Y estos hijos fueron puestos bajo dos personas, un tutor y otro un gobernador, o sea, administrador, para guiar a ese niño. Uno de ellos le enseñó la que es la ley romana y le enseñaba todo lo que en cuanto él necesitaba saber. Y el otro, el administrador, gobernaba sobre todo lo que el niño hacía. Él no pudo hacer nada a menos que ese administrador le dijera que pudiera hacerlo. No importa si su padre era lo más rico de todo el imperio. Y hay un motivo por el cual el apóstol está sacándolo así para enseñarnos. Hasta el mismo vestido con que el niño se vestía, llevaba sobre sí hasta que él llegara a ser un adulto, y en ciertos casos llegaba a ser un adulto a la edad de 18 años o tenía 20 años o lo que sea, pero él llevaba encima un vestido con una raya que significaba que él estaba bajo tutela y un administrador. Y no importaba cuánto dinero tenía su padre, ni cuánta heredad tenía él, o sea, hacienda. No importa cuántos carros y caballos él tenía. No importaba cuánta posición y lugar que él ocupaba en el imperio. Este chico, este niño, fue tratado como un esclavo. Y cuando él llegó a ser adulto, él ponía otro vestido con otro tipo de raya, que significaba que él ya llegaba a ser un adulto y podía hacer sus propias decisiones. Pero aquí es lo que yo tengo ganas de decirles: que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, y la palabra griega para siervo es esclavo, esclavo que sirve a otro, un esclavo de amor. Aunque sus padres eran los más ricos, él no tenía derecho alguno en lo que se dice sobre esas riquezas, que los mismos esclavos que estaba en la herencia de esa familia, o sea, que servían dentro de la hacienda de ese rico. Entonces, ¿qué es el punto de todo esto? Aquí el punto principal. Pablo está diciendo a esos Gálatas y también a nosotros aquí en el pleno siglo XXI, de que si usted se coloca bajo la ley, en ese entonces fue la ley mosaica, ahora es la ley religiosa. ¿Y qué significamos por el término la ley religiosa? Fíjese en este término, la ley religiosa. Otra vez, la ley religiosa. No olvídela.
La ley religiosa es la manera en que, desgraciadamente, la mayoría de la iglesia moderna funciona bajo la ley religiosa. Es la manera en que la mayoría de los cristianos, desgraciadamente, intentan vivir sus vidas cristianas bajo la ley religiosa. Cada uno de nosotros, francamente, hemos intentado vivir bajo la ley religiosa para servir a Dios. No ha habido ni siquiera un cristiano que ha vivido desde el nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés hasta ahora que no ha intentado en alguna forma de vivir bajo la ley religiosa. Usted no sale, o sea, progresa de su nacimiento nuevo dentro de la familia de Dios hasta la madurez fácilmente. Yo quisiera que yo podría decirles que hay alguna fórmula o algún principio que yo les daría que les hará posible saltarse y olvidar del capítulo 7 de Romanos. Pero no se puede hacer. La ley religiosa. La ley religiosa, y voy a darles la explicación, o sea, definición corta primero. La definición breve, primeramente, es cualquier ley o cualquier cosa en que depositamos nuestra fe, además de la cruz de Cristo Jesús. ¿Entiendan? Y digo leyes religiosas porque casi todo el tiempo son leyes que nosotros inventamos, predicadores inventan, usted inventa por sí mismo. Las denominaciones eclesiásticas inventan estas leyes religiosas y el mundo eclesiástico está lleno de todo esto. El mundo eclesiástico está repleto de leyes religiosas. Son leyes religiosas. Es el motivo por el cual la gente de Gálatas, las iglesias de Galacia que fueron enseñados por Pablo, traídos a Cristo por Pablo y enseñados por el mismísimo hombre con el cual Dios le había compartido este gran mensaje y convenio de la gracia. El significado de este convenio le fue dado a Pablo, su mismo maestro que les enseñaba en el camino de Dios. No pudiera haber mejor maestro que Pablo. Y a pesar de todo esto, estos Gálatas fueron seducidos por estos individuos que predicaban la ley. Y estaban predicando ley y muchos estaban entrando en esa forma de religión. Estaban abandonando su fe exclusivamente en Cristo y la cruz y estaban entrando y agregando ley a su modo de vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque hay algo, amados hermanos, dentro de nosotros que le gusta ley. Es algo al cual podemos mirar. Permítame, por favor, decirlo así. La ley y las obras son iguales. Son la misma cosa. Las obras tienen atracción a nuestro orgullo. La fe atrae a la cruz y por lo tanto no es muy atractiva. Permítame decirlo de nuevo. Las obras, la ley, obras, ley, la misma cosa, porque la ley siempre requiere obras. Tengo que cuidarme cuando estoy enseñando este tema porque quizá algunos de ustedes no estarían aquí la próxima semana si no lo digo correctamente. Y es esto. Algunos dirían, gloria a Dios, no he echado de menos ni siquiera un miércoles por la noche asistiendo a los cultos todo el año 2008. De todo ese año pasado de 2008. ¿No soy yo santo? Quisiéramos que tu cuero esté aquí, que tu piel esté aquí. Usted sí necesita estar aquí. Usted necesita asistir todos los cultos. Sí, asistir a todos los cultos. A lo que usted está escuchando
que se enseña aquí le ayudaría a hacer lo que debe ser. Pero el hecho de que usted asista a la iglesia no le hace santo. Por eso digo, tengo que cuidarme en enseñar esto y decirlo, porque usted diría, ya estoy cansado, ya no me vengo la próxima semana, el próximo miércoles por la noche a la iglesia. Sí, he escuchado al hermano Jimmy Swaggart decirlo así. ¿Ustedes saben por qué es tan difícil para nosotros conseguir que la gente conteste los teléfonos durante una maratónica? Porque ustedes saben demasiado acerca de la cruz. Si usted estuviera en otras iglesias, en otras partes de esta ciudad, usted correría para estar allá para contestar los teléfonos, porque ellos les enseñan a la gente que este es su medio de ser santo. Es su ruta a la justicia. La más que usted pueda obrar, la más que puede entregar Coca-Cola a la gente en los cruces del camino y cortar su césped y cocer pan y darlo a los pobres, está mereciendo su salvación. ¿No es así con las demás iglesias? Y ellos correrían para hacerlo si yo diría que al hacerlo le haría más santo. Y yo tendría más gente que contestaría los teléfonos durante esos maratónicos. Pero yo tengo que decirles que todas esas cosas no le hará más santo y tengo que jalarle hasta que venga a contestar los teléfonos. Pero en cambio tengo que convencerles que vengan a contestar los teléfonos. Ahora, cuando usted se pone debajo de la ley religiosa, y quiero dar énfasis en esto porque el mundo eclesiástico está lleno de esto, sí, está repleto de esto por todas partes, usted llega a ser un esclavo a eso. Eso es lo que él dijo. Aquí mismo en este versículo 1 del 4º capítulo de Gálatas. Usted llega a ser un esclavo a esa ley. Usted tiene que hacerlo, tiene que cumplirlo, lo que sea. Y todo el mundo eclesiástico está involucrado en eso, es como un pantano. Yo sé que porque yo una vez estaba involucrado en ese mundo eclesiástico. Yo he estado allá. Y me oigo lo que Pablo va a decir en el primer capítulo, o sea, el primer versículo del capítulo 5, usted no quisiera ponerse allá. Yo sé la que es esa esclavitud a las leyes religiosas. Casi me destruía. Si usted se pone en la servidumbre de la ley religiosa, va a llegar a ser esclavo, seguro. Y yo, cuando estaba bajo esa servidumbre, era un esclavo. Y quisiera decirles esto, todas esas leyes y regulaciones, ordenanzas, lo que sean, nunca le darán a usted victoria sobre el pecado. Óigame bien, lo digo de un corazón de amor, nunca le dará la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Nunca le dará la victoria. Muy bien. Ahora, cuando decimos esto, no acontecerá a ustedes, pero ¿saben que la mayoría del mundo eclesiástico, al escuchar esto, se ponen bien bravos, hasta enojarse a un punto caliente, tan enojados que quieran pelear? ¿Qué quiere decir? No me dará la victoria sobre el pecado. Y seguiría diciendo, sí me dará la victoria guardar estas leyes religiosas. No es así, mi amigo, de ninguna manera. No le dará la victoria sobre el pecado. Yo recuerdo una vez, Lorin también lo recordará, Donnie, creo que él no estaba allí. Estuvimos en la radio, en nuestro programa por la mañana, un estudio en la palabra, y había una visita ya, un joven. Él era oriundo de St. Louis, Missouri, de alguna parte por allá, y él era
nuestra visita ese día en el programa radial. Yo no le conocía bien, francamente. De todos modos, él estaba con otro predicador en el programa y estuvimos conversando en vivo en la radio sobre este mismo tema. Quizás sucedió ya hace 8 años. Y él dijo, si yo tengo un problema con la carne, si yo tengo un problema con el pecado, yo me pongo en ayunas durante 3 días y 3 noches. Y esto lo resuelve. El ayunar, pues, es conforme a las Escrituras, pero no le dará la victoria sobre el pecado. Y le dije cortésmente que sí le ayudaría, y está en la Biblia, pero no le dará victoria sobre el pecado. Nunca voy a poder olvidarlo. Él se enojaba, se puso bravo. Sí, él levantaba su puño, lo agitaba de una forma amenazadora y dijo, bendito sea Dios, funciona para mí. Y francamente yo pensaba, pues no funcionaba para usted porque usted acaba de enojarse. La ley religiosa le hará de usted un esclavo. El niño, o sea, el joven, en esta analogía de Pablo, aunque sus padres eran bien ricos o fueran bien ricos, debido a su edad, él es inmaduro. Él no tiene más derechos que un esclavo. No, ninguno. No tiene más derechos que un esclavo. Él nos está diciendo que si usted se pone bajo la ley religiosa de cualquier clase, las leyes que usted inventa por sí mismo, reglas, o que esta iglesia inventa, y yo confío en Dios que nunca fabricamos o sea, inventamos leyes, o leyes que otros predicadores inventan, lo que sea el caso, usted se haría un esclavo de sí mismo. Y el Espíritu Santo luego tiene que tratarle como un menor, que significa que usted es todavía espiritualmente, o sea, en el sentido espiritual, un niño. Porque toda la madurez está predicado sobre su entendimiento de la cruz. ¿Pueden entender esto? Toda la madurez se encuentra en el conocimiento de uno, o sea, el entendimiento de uno en cuanto a la cruz. Ningún entendimiento, ninguna madurez. El Espíritu Santo le trata como a un niño. Él tiene que hacerlo porque usted está funcionando como un niño. Está portándose como un menor, como un chiquitín. Y tiene que ser dicho a usted lo que debe hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, dónde hacerlo. ¿Están escuchando? Tenían que decir a ese niño aquí en nuestro ejemplo en el capítulo 4 de Gálatas, tenía que decirle todo en cuanto él tenía que hacer por un tutor o un administrador, y él no podía hacer nada a menos que ellos le dijeran lo que debiera hacer. Por lo tanto, usted se pone bajo la ley religiosa, donde la mayoría de la iglesia moderna se encuentra. Y usted es un esclavo. No es un lugar muy placentero en que el creyente se encuentra. Muy bien. Y él sigue diciendo en versículo 2, el capítulo 4 de Gálatas, pero está debajo de tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, significa que hasta ese tiempo de la madurez. El Espíritu Santo está diciéndolo de esta forma, que cuando Cristo Jesús vino a cumplir la ley, eso es precisamente el momento señalado por el Padre. El tiempo señalado por el Padre. Usted no debe funcionar como un niño. Ya, no más. Y él sigue diciendo, así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Miren, hermanos, esto es muy fuerte aquí. Permítame acabarlo para ustedes. Pablo está diciendo, y él está tratando tanto con gentiles como con judíos. Los judíos primero,
Él dijo que los judíos estaban bajo la ley. Sí, estaban bajo la ley. Fueron tratados como niños, tenían que funcionar como niños, porque era la única manera en que ellos podían funcionar. Pero ahora que Cristo ha venido, no tienen que hacer esto, ya nada más. Pero aquí está la cosa en cuanto a los gentiles. Cuando Él dijo, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo, Él significaba que los judíos estaban bajo servidumbre a esa ley, y los gentiles estaban en servidumbre a los dioses paganos, porque esto es precisamente lo que significa la esclavitud a los dioses paganos. Y él está diciendo que si usted se pone bajo ley, dos tipos de esclavitud en última instancia vendrán a su vida. Número uno es una servidumbre a la ley, de la cual acaba de decir y enseñar sobre este tema. Acto seguido son las esclavitudes a los vicios. Le agarrarán, o sea, lo chaparán, y no podrá deshacerse de ellos. Quisiera que ustedes sepan que la iglesia moderna ahora mismo, y no lo digo sin conocimiento, yo sé de lo que estoy hablando. No es una simple conjetura, pero se basa sobre el entendimiento. No voy a decirles cómo yo lo sé, pero sí, lo sé. La iglesia, incluyendo a los predicadores, especialmente a los predicadores, está carcomida de las obras de la carne. Si pudiera quitar el cubierto de la iglesia, la homosexualidad está proliferada dentro de la iglesia moderna. Y no me refiero solamente a los católicos, estoy hablando y refiriéndome a los protestantes también. Y además me refiero a los pentecostales y a los carismáticos también. El lesbianismo, la homosexualidad, las drogas, el alcohol. Quisiera que sepan que la esclavitud es terrible, es asombroso. Sí, es horripilante. Y algunos de estos individuos están intentando hacer la vista gorda y decir que está bien practicar esas cosas. No hay nada mal en ello. Y otros saben que hay algo mal, algo anda mal con ello, y están luchando, intentando salir de esa esclavitud con todas sus fuerzas, pero no pueden salir de esa esclavitud. Hay solamente un sacrificio por el pecado, y es la cruz de Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, sí! ¡Gloria a Dios! Y no lo digo para acusar, ni ser sarcástico, pero yo sé de lo que me refiero. Y si no es el vicio que le pone a uno en esclavitud, entonces es la herejía, o la idolatría, o la hechicería. Samuel dijo bien claro que la rebelión es como el pecado de la brujería, la hechicería. ¿De qué estaba refiriéndose él? Él significaba que si usted está rebelando contra el camino de Dios, y el camino de Dios es la cruz de Cristo, y siempre ha sido la cruz de Cristo. Y si usted intenta inventar otro camino, otra manera de ganar victoria por sí mismo, Dios lo llama hechicería. Piénsalo bien. La iglesia está carcomida con ello. Sí, está repleta de brujerías y hechicerías. Son otros caminos inventados por el hombre con todos los términos religiosos y bíblicos, pero es otro camino además de la cruz de Cristo Jesús. Y tengo que decir esto además, y permítame decirlo, la ley religiosa
no es la ley mosaica, es en realidad ley religiosa. A veces sí hay un poco de la ley mosaica entretejida entre las enseñanzas falsas de la iglesia moderna, y son los esfuerzos del hombre mismo, pero por la mayoría es la ley religiosa. Crea una esclavitud en la vida de uno mismo, y no hay salida, sino la cruz. No hay salida alguna, sino por la cruz. Por esta pequeña apertura de la emisora Sun Life, por la cual estamos alcanzando al mundo para Cristo, es tan importante. Y los programas de la televisión son tan importantísimos. No es que nosotros somos importantes, 1000 veces que no. Y yo no significa eso, en absoluto, sino significa el mensaje que estamos intentando dar a un mundo doliente. Es tan importantísimo. Es una esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Y bajo esa esclavitud, amados hermanos, la naturaleza pecaminosa comenzaría a dominar la vida de ese cristiano. Y ese cristiano comenzaría a hacer cosas que ellos hacían antes de venir a Cristo y ser salvo. Los rudimentos del mundo. Los elementos del mundo. ¿Me entiendan? Y aquí está el problema. Para los que ya saben que está mal, y puede ser entre centenares de cosas, pero ellos sí saben que está mal. Ellos van a luchar con ello, y están bajo condenación, y pelean para poder salir de debajo de ello. Pero no podrán salir del dominio de este pecado en su vida. No importa cuánto intenten lograrlo, no pueden salir de ello. Y se empeora y empeora más y más. Y Satanás ha jurado a destruirle. Sí, a destruir a ese individuo. Vamos a seguir con el siguiente versículo, por favor. Oh, me gusta esto. Pero venido el cumplimiento del tiempo. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay una promesa que viene por ese camino polvoriento, así dice el corito. Y sigue diciendo, manos santas, aceite santo fluye. Él tiene la llave de lo que usted requiere. La muerte y el infierno Él derrotará. Y el corito sigue diciendo, hay una promesa que viene por ese camino polvoriento. Aleluya, aleluya. Y esa promesa no es una filosofía, esa promesa es un hombre, un varón de Dios, el mismo Señor Cristo Jesús, el Hijo mismo de Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, gloria a Dios. Toda la cosa está en Cristo Jesús. Oígame bien, en Jesús, Jesús, Jesús. Está en Cristo. Muy bien. Enseguida dice, pero venido el cumplimiento del tiempo. Quiero tratar sobre esto por un ratito. 4 cosas acontecieron aquí. Número 1, el cumplimiento del tiempo significa que el Señor tenía un momento oportuno, un tiempo exacto, que su Hijo haya de venir. No dependía en lo que Israel hacía. Fue incontrovertible en el cielo. Y además, hermanos, me canso de escuchar a algunos predicadores en la iglesia moderna decir que la iglesia debe hacer tal y cual para que Cristo venga otra vez. La iglesia puede hacer lo que le da la gana. No va a traer a Cristo de regreso. Él vendría cuando le toque el tiempo exacto señalado por el Padre. Cuando Dios dice que es el momento que Él venga. Dios no está administrando su reino dependiendo en los caprichos de los pobres seres humanos débiles.
Dios está administrando su plan por sí mismo y no necesita mi ayuda, sino mi obediencia. Alguien debe gritar en este lugar. Alguien aquí debe alabar al Señor. Gloria a Dios. Dice, cuando el cumplimiento del tiempo vino, la ley había tomado su curso. Había cumplido lo que Dios tenía en mente que haría cuando Él lo enviaba. Había probado bien la incapacidad e impotencia del hombre, más allá de ninguna sombra de duda. Y quiero agregar, la ley religiosa siempre da como un resultado la autojusticia, o sea, la autojustificación. En cada caso, en todos los casos, y todos ustedes ya saben esto. Y usted diría, ¿cómo lo saben? Solamente diga a alguien a dónde usted asista a la iglesia y usted va a darse cuenta bien rápido. Usted va a darse cuenta de la que es la autojusticia. Al tiro, tú darás cuenta. Esa gente autojustificada dice, yo no asistiría ahí. La autojusticia es lo que enclavó a Cristo en la cruz. No fueron los borrachos, aunque tan vil es ese pecado, y no fueron los homosexuales, tan viles como son esos pecados que cometen, y no fueron los ladrones, aunque tan viles son esos pecados, fueron los líderes religiosos de Israel que enclavaron a Cristo en la cruz. Si ellos mandaron a Cristo a esa cruenta cruz romana en su autojusticia, pues Dios odia la religión más que nosotros, porque la religión es lo que está inventada por el hombre, instigada por el hombre. Permíteme comenzar de nuevo con esto. Concebida por el hombre, instituida por el hombre, fabricado por el hombre, inventada por el hombre, conjeturado por el hombre y lograda por el hombre, pensando que la religión que ellos han inventado va a ayudar a los hombres a alcanzar a Dios. Pero es por su propio camino, no por el camino de Dios. Puede alcanzar a Dios, pero solamente por la cruz. Se puede alcanzar a Dios, pero solamente por la cruz. Ellos diseñan su propio camino, que Dios no aceptará. O es un camino que ellos han inventado para mejorarse de alguna forma. Es la religión. Es la religión y crea solamente la autojusticia. Porque entonces el hombre religioso puede decir, mira, lo que yo he hecho. Y cada uno de nosotros, francamente, hemos tenido este problema en un momento u otro. Y no estoy exagerándome cuando digo esto. Resulta en la autojusticia. Cristo lo expuso públicamente y abiertamente. Él relataba la historia verídica de un publicano y un fariseo. El fariseo llegaba hasta el atrio mismo del templo y estaba junto al altar de bronce. Las mujeres no podían llegar allá y los gentiles, peor, quedarían muertos si intentaban acercarse allá. Y él exclamó, Señor, te doy gracias, que no soy como los demás, como ellos son. ¿Pueden ustedes captar esto? Yo ayuno 2 veces a la semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Y no soy como ese publicano allá atrás. Ese publicano que era un recaudador de impuestos, que Israel había dicho que ni siquiera podía ser salvo. Estaban considerados como traidores. Y el publicano se quedaba atrás, ni siquiera se acercó para estar más cerca. Allá atrás, a lo lejos, en el atrio de los gentiles, y golpeaba su pecho. Dios, ten misericordia de mí. Y Cristo declaraba que ese se fue a su casa justificado. Alguien debe gritar, gloria a Dios. Y el otro, para ser franco, se fue al infierno.
El cumplimiento del tiempo, la ley había servido su propósito. Ya había tomado su curso. Sí, ya ha acabado su curso. Entonces Dios envió a su Hijo. Gloria a Dios que Él lo hizo. Gracias a Dios que Él lo hizo. Gloria a Dios que Él lo hizo. Envió a su Hijo, el Redentor del mundo. Vino a este mundo con un solo propósito, el de salvarnos a nosotros, de redimirnos de la ley y del pecado y de la muerte. Él es el único, mi amigo, que te puede librar. Tú no puedes hacerlo. Admítelo. Diga, Señor, te necesito. Pues este es el primer paso hacia la victoria. Alzar los ojos de fe hacia Cristo. Aleluya, la fuente de toda tu victoria y triunfo. Él se fue a la cruz y se ofreció en ofrenda por tu pecado y por mi pecado, pues Él no tenía pecado. Oh, mi amigo oyente, Él te ama, aleluya. Él te ama tanto que se ofreció como una ofrenda por el pecado tuyo y mío. Pagó la deuda del pecado que nosotros no pudimos pagar. Aleluya. El Cordero de Dios sin mancha, inocente, sin pecado, fue ofrecido en tu lugar y en mi lugar. Fue crucificado, sepultado, pero resucitó de entre los muertos y Él vive hoy. Aleluya, Él vive. Te está llamando, mi amigo. Venga Cristo. Él es el Salvador, el único Redentor. Él es el bautizador con el Espíritu Santo. Él es tu sanador. Él es tu santificador. Pues el amor del Señor nunca termina, nunca se acaba. Por raro que parezca, la lucha con la naturaleza pecaminosa aplica más que todo a los creyentes más consagrados. Por eso, Dios te está llamando, mi hermano, mi hermana creyente. Ellos aman, esos creyentes aman sumamente al Señor, y yo sé que tú amas al Señor. Por lo tanto, fallarle al Señor es una carga demasiado pesada. Y aún así, como desconocen la victoria de la cruz, muchos de los creyentes en la iglesia están fallándole siempre al Señor. Por eso es una lucha constante. Los cristianos, en efecto, deben pelear la buena batalla de la fe. 1 Timoteo 6:12. Pero hasta este punto debiera ser nuestra batalla. Si el cristiano, por cierto, tiene dificultad con el pecado, él está peleando una batalla que no puede ganar. Esto es lo que hemos dicho. El Señor Jesús fue a la cruz para pagar la deuda del pecado y derrotar el pecado. Con respecto a esto, la Santa Escritura claramente dice, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:12-14. En otras palabras, mi amigo oyente, nuestro Señor derrotó total y completamente el pecado en la cruz del Calvario y de ninguna otra manera. Su sacrificio fue tan perfecto, tan total, tan completo, tan absoluto, tan final, que nunca tendrá que repetirse. Por eso Pablo se refiere a este gran convenio como el convenio eterno, lo cual significa que porque era y es perfecto, nunca tendrá que repetirse o siquiera enmendarse. Usted no tiene que agregar nada a la cruz, es suficiente para darte la liberación, la victoria y el triunfo, pues la victoria de Cristo es tu victoria. Óigame, el triunfo de Cristo es tu triunfo por fe en Él y solamente por la fe, para que su gracia fluya en su vida y que el poder del Espíritu Santo le traiga toda esa victoria y los beneficios por los cuales Él murió en la cruz. Sí, la cruz es el medio por el cual tú puedes recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y Cristo es la fuente. Pon su fe en Cristo. Aleluya, porque Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida.
Les invito a estudiar con nosotros la palabra de Dios cada semana por este mismo medio, y quisiera que ustedes tengan un ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Está en el castellano y usted puede leer con nosotros y aprender más de la palabra de Dios y aumentar sus conocimientos bíblicos con este Nuevo Testamento del Expositor que el hermano Jimmy Swaggart ha escrito. Y estamos ofreciéndolo para que usted tenga un entendimiento mejor de la palabra de Dios, entenderla más y más, ya que esta es su salvavidas. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la voluntad de Dios que usted sepa mejor la palabra de Dios. Y este Nuevo Testamento del Expositor, escúchame, esto es un instituto bíblico, un seminario, todo en uno. Y usted puede tener su ejemplar por solo ir a nuestro portal de internet en jsm.org. Otra vez, el portal de internet del ministerio de Jimmy Swaggart es jsm.org. Y usted va a ver allá cómo adquirir su ejemplar del Nuevo Testamento del Expositor. Fue muy grato estar con ustedes durante estos momentos tan importantísimos para su crecimiento espiritual y para su conocimiento bíblico. Inviten a sus vecinos y amigos y colegas en el trabajo a sintonizar también y escuchar también para aumentar la fe en Cristo Jesús y el crucificado. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.